Y lo que les quería comentar, no sé si lo comenté o se me pasó, que hay muchas telas en poliéster que a la hora del planchado nos llegan a encoger un poquito. Entonces es muy importante que siempre consideres comprar un poco más de tela, que le pidas a tu clienta por si el poliéster que vas a utilizar encoge. En este caso es fibra acetato, entonces no tengo ningún problema. Bueno, tengo aquí ya marcado lo que viene siendo la amplitud de mi cuchilla, y lo que voy a hacer es que voy a rectificar lo que viene siendo el largo y la voy a hacer la redondez. Quedamos que aquí yo debo de tener 23 centímetros y medio, ¿sí? Lo cual me da, por ejemplo, en la medida de esta línea de 56 y medio. Entonces simplemente lo que voy a hacer es que voy a irme midiendo como si fuera una falda en círculo que estoy midiendo de un punto, ¿sí? Entonces así es muy fácil que yo la pueda acomodar sin temor a que me quede mal. Y como pueden ver, aquí automáticamente se hace ya la redondez de mi cuchilla, que es lo que me va a formar la amplitud. Entonces aquí ya están hechas las cuchillas. Entonces voy a prender con alfiler para hacer el corte. Ya lo tengo prendido. Ahora me voy a ir al aumento de costuras. ¿Cómo las voy a distribuir? La pieza del delantero, del centro delantero, tiene un muy buen tamaño de ancho, entonces esta la voy a dejar igual. Entonces esos 4 centímetros que me hacen falta para que me dé la medida, los voy a aplicar directamente en la pieza del busto. Los voy a aplicar directamente en la pieza de aquí del busto. Si yo tengo 4 centímetros que voy a aumentar, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a aumentar 2 centímetros aquí y 2 centímetros acá. O puedo aumentar 3 centímetros aquí y 1 centímetro acá. Eso queda a la elección y al tipo de diseño. Yo en este caso voy a hacer 2 centímetros y medio de aumento de busto y voy a aumentar 1 centímetro en el costado. Eso es para dejarlo a la medida de mi clienta. Es un vestido que va a quedar justo con una espalda descubierta, lo cual significa que no necesito amplitud de comodidad en el busto. Entonces voy a dejar únicamente una amplitud de 1 centímetro en el delantero y la espalda la voy a dejar normal. Entonces eso va a dar un poco de comodidad y obviamente a mi clienta se lo voy a medir. Entonces voy a aumentar 2 centímetros y medio más 1 centímetro y medio, ya son 4 centímetros de aumento de busto. Y a partir de allí voy a aplicar mis costuras, que voy a dejar 2 centímetros. Entonces voy a hacer un aumento de 3 centímetros y medio. ¿Sí? La cintura quedamos que me queda igual porque está con una amplitud ya cómoda, entonces aquí solamente voy a aplicar 2 centímetros. La cadera, quedamos que la cadera, este patrón es la misma medida, entonces ¿qué es lo que voy a hacer? Simplemente voy a dar 1 centímetro de amplitud, por las 4 costuras van a ser 4 centímetros, entonces me va a quedar cómodo, entonces voy a aplicar 3 centímetros de costura, 2 de costura y 1 centímetro de amplitud. Con mi regla curva voy a unir las líneas de las costuras de la amplitud, pues obviamente para que me queden súper bien. Ahora, las líneas de la costura donde va la unión a donde se desvanece lo asirenado,
lo que voy a hacer es que también las voy a unir. Aquí me va a quedar la unión. Yo con mi tijera lo que voy a hacer es que voy a redondear esta parte. Como pueden ver, igual que aquí, lo único que voy a hacer es que voy a redondear. Aquí voy a aplicar 1 centímetro de costura. Entonces aquí lo único que hago es redondear con la regla curva, ¿sí? Ahora voy a terminar de aplicar mis costuras a esta parte. Como yo solo necesito 1 centímetro de costura, pues voy a marcar, o si tienes mucha práctica, pues obviamente lo puedes hacer tú sola ya marcando el centímetro. Y algo muy importante, recuerda que los patrones burdas traen una línea de cintura. Entonces, ¿qué voy a hacer con este aumento que tengo yo aquí en mi busto? Lo voy a rectificar con mi regla curva. Aunque utilicemos patrones burda, obviamente necesitamos siempre el apoyo de nuestras reglas, ¿sí? Para que te quede súper padre la ropa, súper exacta, y la sepas adaptar. Como puedes ver, tengo aquí aplicada ya mi costura, perdón, mi aumento, ¿sí? Aquí en este caso voy a hacer el desfasamiento de la costura, ¿sí? Pero lo hice así para que veas cómo es el aumento. Llevo 1 centímetro de costura aquí, pero llevo aumento, entonces mi costura de 1 centímetro extra tiene que quedar aquí, ¿sí? Y la voy a disminuir aquí, pero necesitaba que vieras cuál es el tipo de aumento. Ahora, la sisa se me va a modificar al hacer aumento. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a aumentar 1,5 centímetros para rectificar directamente en mi clienta. Y muy importante, por ejemplo, de esta línea de apoyo voy a medir cuánto es la medida que tengo con el aumento. En este caso son 25.5, y me voy a mi pieza delantera, que en este caso es esta, y rectifico, ¿sí? Son 25.5, en este caso son 23, entonces me faltan 2. ¿Qué es lo que voy a hacer? Que simplemente voy a aumentar los 2 centímetros que me hacen falta, 1 centímetro abajo, 1 centímetro arriba más costura, y pues me queda perfecto, donde voy a hacer la costura sin interferir en mi cuchilla. Entonces, una vez que tengo todo esto, entonces ahora sí ya lo que voy a hacer es que voy a cortar mis piezas para ahorita mostrarte cómo vamos a cortar la parte de la espalda, pues pieza posterior. Entonces voy a empezar a cortar y ahorita vemos el prendido de la parte posterior. Ok, aquí ya está cortada las piezas delanteras solamente. Como puedes ver, de un vestido recto estamos haciendo la modificación sin agregar papel a nuestro patrón, y estamos haciendo una modificación que nos va a quedar súper padre con unos patrones burda, al cual solo hicimos una pequeña modificación y le estamos dando nuestro toque ya de nuestro diseño. Entonces aquí nos quedó ya nuestras piezas cortadas centro delantero, y ya nos quedó cortado la pieza al costadillo con un aumento que yo estoy dando para hacer coincidir ya mejor la medida de mi busto. Entonces, una vez que tengo ya cortado esto, lo que voy a hacer es que voy a cortar mis piezas posteriores, y lo único que voy a hacer es que voy a volver a medir cuánto es la medida en donde voy a aplicar mi línea de aumento. Y entonces vamos a acomodar la tela para seguir con el corte.